Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo confeccionar dos bolsillos de estilo cargo. Uno que es el bolsillo sencillo y otro que es un bolsillo que tiene una tabla en medio. Es un bolsillo que es bastante corriente. Si queréis saber cómo se hace el patrón para este tipo de bolsillo, os invito a que vayáis a la caja de la descripción para ver cómo se hace el patrón, ya que tengo un vídeo dedicado a este tipo de pantalón, además de su patrón. Para que fuera más entendible el tutorial y se vieran mejor las líneas, ya que las telas eran algo oscuras, decidí hacer unos pespuntes en amarillo que nos marcan las líneas de el patrón. Esto también se lo podéis dejar a modo decorativo o irlas retirando conforme no las necesitéis. Si hacéis estas líneas y después tenéis pensado eliminarlas, no hace falta que las rematéis al principio y al final. Sencillamente las dejáis sin rematar y después podréis quitar los hilos mucho más fácilmente. Para hacer este tipo de transformación, por el revés de la tela vamos a juntar lo que sería el ancho de bolsillo. Si por ejemplo habíamos dejado 6 centímetros a cada lado, pues 6 centímetros hacia adentro, provocando que se nos cree la tabla en la parte de fuera, y con el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Si quisierais que por ejemplo la tabla os quedara dentro para que os haga este efecto como de medio corte o medio abierto que estáis viendo que queda en el detrás, pues esta operación la haríamos en el derecho de la tela. De esta forma, con un mismo patrón, podéis hacer dos diseños completamente diferentes. Lo que sí que es necesario es que al haber cerrado las tablas os dé ese ancho que habíamos dejado para que fuera el ancho total del bolsillo, que en este caso son 12 y su alto 16. Como veis, la tabla nos queda fuera y nos queda un par de líneas más para el centro, y eso es el ancho de la tabla. El siguiente paso, aunque es optativo, a mí me gusta hacerlo, que es asegurar la tabla. Vamos a hacer un pespunte, el cual debe de unir de esta manera el bolsillo. Esta línea que estoy uniendo es la de los 6 centímetros de un lado y 6 centímetros del otro. De esta forma no tendréis el problema de que al meter algo en el bolsillo se vaya a quedar hacia dentro de la tabla, porque esto podría pasar en caso de que no cerrarais la tabla. Siempre aseguraros que al ir a coser nos queda el ancho de bolsillo que habíamos dicho antes. Después vamos a pasar un pespunte, el cual sí vamos a rematar. Como podéis apreciar, la costura de esta línea está como floja, está como mal cosida, y eso es porque le di un poco menos de tensión, ya que este hilo, tanto de un lado como del otro, lo voy a eliminar porque sencillamente ahí pues no pinta nada. Una vez ya lo tenemos hecho, vamos a retirar los pespuntes de antes. Yo prefiero retirarlos, y lo que haremos será poner el centro de la pieza con la unión, y lo vamos a coger con unos alfileres, con un hilván, unas pinzas, lo que mejor os funcione, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Hay gente que pasa un pespunte de seguridad por dentro del margen de costura para que esto quede bien pillado. Podéis hacerlo sin ningún problema. O sea, no tengáis miedo nunca a hacer pespuntes de seguridad para que os queden bien las cosas. Eso sí, os recomiendo que planchéis la tela para que os quede lo mejor posible para el paso que viene a continuación, que será hacer un par de pespuntes. Este par de pespuntes consiste básicamente en hacer dos pespuntes bien a canto de la tela, a un par o 3 de centímetros, con una puntada pues más bien grandecita, de 4 puntos si os lo preguntáis, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Lo siguiente sería eliminar los pespuntes flojos que habíamos hecho antes para marcar
ese ancho de tabla y volver a pasar otros pespuntes por el mismo sitio donde estaban estos, pero esta vez cogiendo toda la tela de debajo, que es lo que estamos haciendo. De esta forma nos queda hecha una falsa costura tejana. Ya os mostraré en un vídeo cómo se hace la de verdad, que nos dará un efecto más bonito en este tipo de terminación. Lo siguiente va a ser ayudarnos con la plancha. Es bastante importante en este tipo de bolsillos y lo que vamos a hacer va a ser planchar todos los márgenes de costura. Vamos a planchar los de los lados, tanto derecho como izquierdo, y vamos a planchar el margen superior y el margen inferior. Nos vamos a ayudar de estas líneas que habíamos dejado antes al centímetro. En el margen superior he dejado 2 centímetros, o lo que vendría siendo el vivo de la tela. Para este tutorial estoy reciclando telas. Yo os recomiendo que cuando empecéis a probar una técnica nueva no compréis tela a menos de que sea necesario. Si por ejemplo, no sé, queréis aprender a coser lentejuelas, pues sí, comprad tela de lentejuelas, porque no vais a aprender a coserlas si no hacéis con esa misma tela las cosas, lógicamente. Pero si tenéis retazos de tela con los que se puede aplicar esta técnica, que básicamente es con casi todos los tipos de tela, a menos que sean demasiado elásticas, pues os recomiendo que las reutilicéis para probarlas. A continuación voy a pasar un pespunte por el margen de costura de arriba. Voy a coser a 1,5 centímetros, dejando medio centímetro de margen abajo. De esta forma ya me quedará pillado. Se pueden hacer 1 o 2 pespuntes, un pespunte decorativo, como vosotros queráis. Yo en este caso, para seguir un poco lo que es la forma o el diseño de todo el bolsillo, pues he decidido hacerlo con un pespunte sencillo. Después vamos a crear el fondo de este bolsillo o el fuelle de este bolsillo. Para ello juntaremos esos 2 centímetros que habíamos subido, que es lo que nos crea el fuelle, y los márgenes de costura. Esto, si no os fiáis, si es la primera vez, podéis hacerlo con un hilo. Yo lo estoy haciendo con agujas porque no es la primera vez que lo hago. Y vamos a coser en esta forma de V que nos crea y el centímetro de costura en plano. Esto lo vamos a hacer con una puntada más bien pequeña. Con más bien pequeña me refiero a una puntada media o un punto menos de lo que os suela medir. Y vamos a pivotar, clavando la aguja y girando la tela. Esto de hacerlo con puntadas más bien pequeñas es para que después no se vea los hilos al girar. Si lo hacéis con un hilo que sea del mismo color que la tela, pues no tendréis ese problema. Después lo que haremos será voltear esas esquinas. Si veis que os es necesario, lo que podéis hacer es vaciarlas un poquito. Y después formamos las esquinas. Para las esquinas, pues nos podemos ayudar de una plancha, tranquilamente. Si queréis, pues podéis pasarle un hilo y ya estaría. Pero yo lo que os aconsejo, según qué tipo de telas, pues que paséis una plancha con cuidado para que os ayude. A la hora de retirar el sobrante podéis hacerlo con una tijera de zigzag para que os quede pulido, o podéis hacerlo con la tijera normal. Si lo hacéis con la tijera normal y la tela se deshilacha, os recomiendo que le pongáis un poco de entretela a lo que son la parte de las esquinas, al igual que hacemos pues cuando confeccionamos un kimono. De esta forma, al entretelar lo que son las esquinas antes de coser, esto nos queda asegurado. También podéis usar ese método sin ningún problema. Y ahora únicamente lo que nos queda es coser el bolsillo a su lugar. Para esto os podéis ayudar de un hilo si la tela no se puede acabar de planchar bien, y coserlo en su posición. Sencillamente pues vamos a pasar un pespunte todo alrededor de la pieza, muy al borde de esta,
y con la puntada que vosotros deseéis. Podéis hacerlo tanto con una puntada recta como con un zigzag o una puntada decorativa. Esto pues dependerá bastante de vuestro diseño. Yo en mi caso he decidido hacerlo con una puntada recta, primero porque es lo más sencillo, sobre todo porque cuando lleguéis a la parte de las esquinas tendréis que pivotar la aguja, ya que siempre queda bastante mejor. Y no os preocupéis si la parte de abajo de las esquinas no os queda completamente en ángulo. Si os queda un poquito redondeada, no pasa absolutamente nada. A ver, si os queda muy redondeada, pues sacadle más margen, porque seguramente no habéis podido acabar de sacar la esquina del todo, ya que tengáis mucho margen de costura. Pero si no, si os queda más angulosa, también está bien. O sea, que nadie se preocupe por eso, y más si estáis haciendo lo que os comentaba de probar cómo se hace este tipo de bolsillo. Por último, voy a quitar lo que son los sirvanes con los que me he ayudado para poder coser bien, los que me han ayudado a que el doblez estuviera en el sitio donde tiene que estar, y también voy a quitar esos hilvanes de hilo que habíamos hecho a máquina que no me acababan de convencer, pero eso ya os digo, es algo que viene con el diseño. Y ahora os muestro cómo hacer el bolsillo más sencillo, que es el que haréis la mayoría de las veces. Como veis, es básicamente lo mismo que el otro bolsillo, pero aquí se ve mucho mejor aquello que os comentaba antes al hacer el patrón de los cuadros. También, si queréis, podéis dejarlo como yo he hecho, que no he cortado el margen de costura para no estar haciendo varios cortes en la tela. Lo que sí que hice en este también fue marcar con un pespunte, en esta ocasión más pequeño, la forma que tiene el bolsillo definitivo. Después doblé sobre sí y empecé a coser el margen superior. A continuación, como con el otro bolsillo, vamos a juntar las esquinas y vamos a hacer la forma del fuelle, cosiendo, ayudándonos primero colocando muy bien dónde va cada punto para que nos case y nos quede bien de todos los lados con unas agujas, y después cosiendo esa forma como de pico con rayita o raíz cuadrada que nos queda para crear este fuelle. Y esto, como con el anterior, lo vamos a hacer con un pespunte más bien pequeño, una puntada más bien corta, sobre todo que sea recta. También podríais usar una triple elástica si estáis usando telas elásticas, aunque es algo que no os recomiendo, porque hay que ser súper preciso de que nos quede justo la puntada en el punto que tiene que ser, ya que si no después cuando le damos la vuelta se nos va a ver por fuera. Y después pues cortamos todo el margen de costura sobrante. En esta ocasión esta tela de tejano era un poco más elástica que la otra, con lo cual me permite cortar un poco más y tampoco se deshilacha. Así que va perfecto, porque es un tejano hecho de telas tejanas recicladas, un tejano más tirando hacia invierno. Y como con el otro, vamos a colocar las esquinas hacia donde tocan. En este se ve bastante mejor porque al ser elásticos pues permite hacer un poco más de juego. Como veis, doblo siempre la del bajo hacia adentro y la otra por encima. Aquí veis ya ambos bolsillos cosidos. El más sencillo, que es un poco más grande, lo he cosido de la misma forma que el otro a lo que es la parte de atrás. A este tipo de bolsillos podéis ponerle tapetas para cerrar, podéis ponerle botones, snaps, incluso los podéis cerrar con cremalleras o tipo corsé. Son bastante versátiles. Lo único que tenéis que hacer es hacer una base del bolsillo, un patrón base del bolsillo, que es lo que os muestro en el otro tutorial, y a partir de aquí pues empezar a hacer transformaciones. Vais a hacer la transformación que más os guste. Yo os he enseñado a hacer esta de la tabla porque es la más corriente, pero podéis hacerlo con la tabla al revés y hacer la tabla hacia adentro, como os comentaba. Podéis hacerlo con dos tablas, sin tablas, más redondeado, como vosotros prefiráis.
Este tipo de bolsillo es súper versátil, no solo lo vais a ver en pantalones, sino también en prendas militares, en abrigos, en chaquetas e incluso en camisas de vestir los he llegado a ver. O sea, los podéis usar para lo que queráis. También para otras labores del hogar. Yo en este caso pues cogí los dos bolsillos y ya que los tenía que hacer para que los vierais en el tutorial, los junté en una misma tela con un bolsillo de otro tejano que tenía por casa y con ello hice un organizador de cables para los cables de la máquina de coser y la overlock. Los pedales están abajo y los cables están arriba. Y de esta forma los podéis usar en algo que no sea confección. Haceros un organizador de zapatos, un organizador para las cosas del escritorio, etcétera, etcétera. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!